Los mejores perfumes que existen en el mundo entero para hombre, lo que mejor te puedo recomendar para este año 2023, cosas que están totalmente alineadas, en mi opinión, acorde al estilo moda actual para hombre masculino, con el encanto, la magia. De entre todos los como 800 perfumes que tengo, estos son los 10 que más he utilizado en la vida real, yo mismo, el último año. O sea, son mi recomendación máxima para ti. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir de lo más fresco a lo más pesado. Y vamos a empezar con un peso pesado de lo fresco, que es una cosa espectacular, que no me voy a detener mucho aquí porque este perfume ya he hablado bastante, que es el Acqua di Gio Parfum. Te lo recomiendo de corazón, cómpratelo. Qué cosa más espectacular que un Acqua di Gio, o sea, el Acqua di Gio clásico, del que tantos vídeos he dedicado y tantas veces he hablado, ¿no? Y es el perfume que más cumplidos me han dado en toda mi vida, es el clásico. Bueno, y este nuevo Acqua di Gio Parfum es como el clásico, pero tiene una vuelta de tuerca más en cuanto a peso, es más pesado, ¿no? Sigue siendo fresco, cítrico, acuático. Eso es este perfume, fresco, cítrico, acuático. Y este tiene un pequeño toque de oscuridad, ¿no? Y a la vez como más concentrado, un poquito más denso. Entonces tiene esta frescura, fresca, cítrica, acuática, con esta parte un pelín oscura. Bueno, hacen un acorde que me encanta. Impresionante, te lo recomiendo 100%. Bueno, siguiente. Mira, este es el perfume de la marca Creed, que es una de mis marcas favoritas, como algunos de vosotros sabéis. Este es el perfume Creed que más he utilizado en los últimos 6 meses. Y este es el Silver Mountain Water. De hecho, la última vez que lo usé fue para el cumpleaños de mi esposa. Salimos a comer fuera en un restaurante. Yo llevé este. Qué cosa más espectacular. Mi esposa me dijo que me olió cuando terminamos la cita. O sea, empezamos la cita y a las 3 o 4 horas más o menos me dijo, te he olido el perfume durante todo el rato. Bueno, eso ya es un dato interesante. O sea, el perfume tiene fuerza. Además, es el típico perfume fresco, de este fácil de gustar, ¿no? El típico perfume que le gustan a las mujeres. Fresco, fácil de gustar, súper alta clase, exclusivo. No es un olor genérico, pero sí fresco, entonces es un olor bien particular. Es básicamente lo que tenemos aquí, es como un olor a cítricos, hielo. El olor a hielo obviamente no huele a nada, pero es imagínate como un olor frío, medio frutal, un pelín frutal, frío y la parte cítrica, y hacen como un olor redondo. Esa es la mejor manera como te lo puedo describir. Una cosa espectacular, me encanta. Qué olor más particular, Dios mío. Muy bueno. Bueno, Silver Mountain Water. Siguiente. Este perfume, ya salió en tantas listas mías, el favorito de mi esposa. Bueno, quizás no favorito, no estoy seguro, pero como mínimo está en el top 3 de mi esposa. O sea, de los que más le gustan en el mundo a mi esposa, el Polo Blue Eau de Parfum. Y lo que tenemos aquí es algas, mar, cuero, cítricos. Olor masculino occidental tradicional. Huele un montón a perfume. Y cuando digo que huele a perfume me refiero a que es de este tipo de perfumes que uno lo huele y dice, no solo huele a perfume de hombre. Eso no lo huele, perfume de hombre. No es excesivamente genérico, tiene una personalidad propia, hasta tal punto que si una persona llega con este perfume puesto, fácilmente, fácil, se puede identificar Polo Blue Eau de Parfum o Polo Blue. O sea, es una cosa muy reconocible, eso quiero decir. Sexy, exquisito, espectacular, me encanta. Bueno, siguiente. Voy a pasar rápido por aquí porque este es el perfume que más he utilizado el último año y el que más he nombrado el último año. He hablado muchísimo de este perfume. Es una cosa que yo he usado para toda clase de ocasiones, para el día a día, para ocasiones súper elegantes, noche, día. Es una segunda piel marina especiada, masculina, con un fondo, pequeño fondo tradicional y una parte bien moderna, súper creativo, original, no se parece a nada, un encanto espectacular. Este es me encanta, Tom Ford Costa Azzurra, pero versión Parfum. Siguiente, otro de la misma marca. En toda esta lista van a ver 3 Tom Ford. Ese fue uno, este es el otro, que este es el Tom Ford Grey Vetiver Parfum. Este perfume lo he usado para algunas ocasiones elegantes, ocasiones especiales. Nunca me lo he puesto en el día a día hasta el momento. Es un perfume con un peso increíble, con una densidad inédita y extrema. Tom Ford Grey Vetiver Parfum, espectacular. Siguiente,
Mira, de vez en cuando me gusta usar algún perfume clásico, así como vintage, ¿no? Que tenga un toque antiguo, pero no demasiado antiguo. Y yo te diría que este perfume que te voy a decir ahora es el perfume con la vibra vintage que más he usado el último año. Tampoco es que lo haya usado muchas veces, pero de vez en cuando lo uso. Cuando quiero andar con este aspecto clásico, pero sexy, no anticuado, con la parte moderna, digamos, un poquito radiante, pero con este fondo un poco animal. Y es un perfume bien fresco. Entonces, tiene como esta frescura clásica y esta parte animal clásica. Pero toda esta parte especiada y el conjunto completo es un perfume que no es demasiado setentero. Hay otros mucho más anticuados, pero este tiene, bueno, ya tú me entiendes, ¿no? Esto es una cosa sexy, sexy, sexy. O sea, de los perfumes con el toque vintage, lo más sexy que te puedo recomendar, Heritage de Guerlain o de Toilette. Yo tengo el normal, esta es la primera edición, este salió en los años 80, 90, no me acuerdo exactamente. Bueno, esta es la primera edición, este huele un poquito más animal, pero bueno, en cualquier caso, el que se vende ahora, que creo además que ahora se vende en una botella cuadrada, en cualquier caso huele exactamente igual a este, te lo recomiendo espectacular. Solo para uso como un lujo que me doy cada cierto tiempo, ¿no? Bueno, lujo no. Tenés este aire tan especial, ¿no? No, me encanta, una cosa espectacular. Bueno, siguiente. El último año, uno de los perfumes que más he utilizado, lo que más te puedo recomendar de hombre, dulce, o sea, perfumes dulces, de todos los que quedan, bueno, de toda esta lista, de hecho, el dulce más bueno que he usado el último año y el que más me gusta, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí porque he estado probando este último Parfums de Marly Altair. Hice mi primera impresión hace unos días, estoy probándolo. La primera impresión puedes verla en Instagram, quizás incluso podría estar en esta lista de los mejores del año, pero bueno, el que más he utilizado es Parfums de Marly Lighton. He utilizado este y a veces, mira, tengo como el Lighton Exclusive, tengo ahí como a veces me gusta más uno, a veces me gusta más el otro. Este es un poquito más oscuro y un poquito más intenso, el Exclusive. Y este es un poquito más inocente, más fácil de llevar. Si tú te echas este perfume y llegas a una reunión de amigos, digamos a las 5 horas, imagínate. Yo te recomiendo llevarte un aplicador y justo antes de entrar a la reunión o lo que sea, échate un spray como para darle este empuje de nuevo, ¿no? La parte de los ingredientes que salen al principio que vuelvan a tener fuerza, ¿no? Ya tienes el fondo, pero vuelves a tener la salida del perfume, que es la parte más mágica en general en cualquier perfume, pero en este en particular se nota mucho. Bueno, siguiente. Tú sabes que para mí la nota de cuero es una de las cosas más encantadoras que existe, porque el cuero para mí huele a lujo, ¿no? Huele a pura alta clase, bolsos, chaquetas de cuero, automóviles con los muebles de cuero, con los asientos de cuero, tantas cosas, ¿no? Ya he hablado un montón de este perfume, es de mis favoritos de Tom Ford actualmente. Es puro cuero, es puro zapatos nuevos, recién lustrados, betún, cuero fino, lustroso, no es un cuero rústico, sino que es un cuero muy refinado, lustroso, esto que te estoy diciendo, negro, al menos yo me lo imaginaría negro en este caso, cosa más espectacular, o sea, una cosa de puro lujo. He visto decenas, por no decir quizás cientos, de acordes de cuero y de perfumes dedicados al cuero. Bueno, esto es de las cosas más sexy y modernas con esas dos palabras incluidas en el perfume. Para mí es el Hombre Leather Parfum de Tom Ford. Siguiente, este es un perfume de Francesca Bianchi, se llama Byzantine Amber. El año pasado, mi favorito de 20 perfumes mejores del 2022, el año pasado, nombré uno de Francesca Bianchi, que ya está haciendo como una tradición nombrar alguno. Bueno, este es un perfume espectacular, actualmente mi favorito de Francesca Bianchi. Esto salió este año. Tiene este ámbar ultra potente, exquisito, con un olor grueso, como te digo, y estas chispas de Coca-Cola, ¿no? Bueno, y la composición completa hacen un perfume de ocasiones especiales, pesado, súper elegante, sexy, incluso sexual, como todos los perfumes de Francesca Bianchi, siempre tienen esta firma un poquito animal, media sexual. Bueno, esto tiene, pero diría que de todos los de Francesca Bianchi, este es como del que menos tiene esa firma, pero la tiene. Bueno,
Dicho esto, un perfume que me encanta. Byzantine Amber, mi favorito actual, de Francesca Bianchi. Siguiente, tengo un empate, porque estos son dos perfumes de Oud, que son los dos que más he usado este año. Yo estoy muy dedicado ahora a los perfumes de Oud, porque sabéis que estoy haciendo un perfume de Oud, lo estoy formulando junto a mi perfumista. Estamos trabajando en ello, llevo mucho tiempo, tengo aquí mi laboratorio montado. Bueno, ya te contaré muchas cosas sobre este perfume de Oud, cómo lo estoy desarrollando. Bueno, he hecho muchas ideas. Estos que te vengo aquí son los demás de ocasiones especiales. Son Oud extremadamente elegantes. Son unas cosas que he utilizado bastante. Concretamente el Oud, quien sepa sobre Oud, sabes que es una nota bastante complicada muchas veces, ¿no? Que tú la hueles y es como, no sé si me gusta, no sé cuánto. Pero te puedo decir una cosa, es que el Oud cuando está bien montado, o al menos cuando está montado a mi gusto, ofrece unas cosas inigualables. Mi experiencia es que yo con estos dos perfumes, que son en principio dos perfumes bien complicados, este es The Night de Frédéric Malle, una cosa increíble, rosa, oud, parte animal, tiene una parte de ambrinoles que es así como una fracción del ámbar gris natural, entonces tiene esta parte un pelín animal, tiene la parte aún más animal del oud, tiene la parte rosa, tiene un montón de madera, bueno, una cosa increíble. Y este Spirit of Dubai Oud, que es una cosa increíble. Bueno, lo que te venía a decir, ahora te digo un poco más de este, es que increíblemente, aunque estos perfumes, si tú lo hueles así, a mí me encantan olerlo como lo huele, ¿no? Pero hay mucha gente que lo aplica y se lo huele y dice, no, esto es imposible, esto no, es imposible. Esto huele mal, directamente huele mal. Pero mi experiencia me muestra que no. Yo he recibido halagos, pero halagos, y varias veces, no una vez, con esto y con esto. Mira, lo último que me acuerdo, una sobrina como de 15 años o 13, salgo yo, ya me lo había echado hace como 3 horas, más o menos, llego y como al metro y medio me dice, tío, Tito me dicen, Tito, tú siempre hueles tan bien, te olí desde que llegaste no sé qué, no sé cuánto. El Spirit of Dubai Oud, qué cosa más espectacular. Bueno, y con me han pasado cosas del estilo, aplicármelo y a las 2 horas entrar a una casa, por ejemplo, y paso a un metro, ¡oye, qué bien huele! Una cosa especial, ¿no? Yo no me esperaba que esto podía pasar con este tipo de perfume. Bueno, sabes que tienes mi perfume a la venta. Te dejo aquí la web, si quieres saber más. Si quieres comprarlo en Estados Unidos, México, Argentina, Chile, España, toda Europa, lo tienes ahí. Andrés Croxato Man. Señores, eso es los mejores perfumes 2023. Nos vemos pronto. Chao.